Una cosita antes de que arranquemos a usar. Vamos a ver, ya hemos completado la unidad 1. Hemos visto la semana pasada la parte de energía potencial eléctrica y el potencial eléctrico, y vimos en definitiva la relación que había entre ambos, el potencial como una magnitud escalar, la energía también, que permitía el potencial independizarse de la carga de prueba, algo similar a lo que ocurría con el campo eléctrico, y poder calcular a partir del potencial el campo eléctrico o viceversa, de una cierta distribución de carga. Con eso completamos la unidad 1 de electrostática y ahora vamos a pasar a la unidad 2, así que vamos a comenzar con el... Les voy a compartir esta pantallita. ¿Están viendo ahí? Sí. Ok. Vamos a comenzar entonces con los condensadores y dieléctricos. Antes de arrancar, quería compartir el sonido de la computadora. Ahí está. Bueno, entonces, ¿qué vamos a ver ahora? La parte de unos, en este caso vamos a ver un instrumento, un componente eléctrico de la parte de electrotecnia propiamente dicha, que es los condensadores, también llamados capacitores, y dentro de ellos los dieléctricos, que son elementos que sirven como aislantes, y a la vez permiten afectar la capacidad de un condensador. Ya vamos a ver. Entonces vamos a ver el concepto de capacidad, los tipos de capacitores o condensadores. ¿Qué pasa cuando se conectan condensadores o capacitores en serie o en paralelo? La energía que almacena un condensador. ¿Qué pasa cuando se agrega un dieléctrico y el comportamiento microscópico de estas sustancias, los dieléctricos, que en definitiva son aislantes, aislantes de la electricidad? Entonces, comencemos por el concepto de capacidad en un capacitor. ¿Cuál es la utilidad fundamental que tienen los capacitores? Es que permiten el almacenamiento de carga y, en definitiva, de energía en los circuitos. Esta propiedad que caracteriza este almacenamiento de carga o de energía en este dispositivo es la capacidad eléctrica. ¿Cómo se construye un condensador? Básicamente, un condensador consta de dos conductores eléctricos aislados entre sí, normalmente se le llama placa, que tienen una forma arbitraria, cada uno con cargas iguales y de signos opuestos. Entonces, el condensador se caracteriza por la carga de cualquiera de sus conductores, porque es la misma, y también por la diferencia de potencial, a la vez que se ha cargado, la diferencia de potencial que aparece entre estos dos conductores. Entonces, acá podemos ver esquemáticamente las dos placas, una placa A y una placa B, ubicadas paralelamente, una almacena una carga más Q, otra una carga menos Q, y en el interior del condensador, en el espacio entre las placas, pueden ver que aparece un campo eléctrico interno que tiene la característica de ser constante y uniforme entre las placas. Y se ven las flechas hacia afuera,
esta flecha a la izquierda y la flecha a la derecha, que caracterizarían el campo eléctrico fuera del conductor, que tiene la carga positiva y el que tiene la carga negativa. Entonces, en definitiva, un capacitor o un condensador está formado por dos placas conductoras aisladas entre sí, ya sea por aire, vacío o algún material. ¿Cómo se puede cargar un condensador? Bueno, la manera más simple sería conectar ambas placas a los terminales de una batería, ¿no es cierto? Si yo conecto mediante conductores eléctricos las placas de un condensador a una batería, una placa al polo positivo y otra placa al polo negativo, habrá una redistribución de cargas dentro de la placa debido a la pila y al final, cuando se llegue al equilibrio, una carga tendrá un exceso de carga positiva y otra un exceso de carga negativa. Y se dice que el capacitor o el condensador está cargado, almacenó una cierta carga Q y tiene también almacenada una cierta energía potencial eléctrica. Entonces, lo que les decía recién, hay un movimiento de carga de una placa a otra hasta que se alcance el equilibrio electrostático. Cuando se llega a ese momento, la diferencia de potencial es la misma que entre los terminales de la batería. Se llega al equilibrio. Es como si uno tuviese, salvando las distancias, un tanque lleno de agua y otro vacío, y los conectas entre sí. Y bueno, al equilibrio se llega cuando ambos tienen la misma altura. Acá se llega al equilibrio cuando ambos tienen la misma diferencia de potencial. Nada más que en el caso de una batería, la diferencia de potencial es constante si la batería es ideal. Entonces, el capacitor se carga a esa diferencia de potencial, a la de la batería. Ahora bien, hablamos de carga Q, de diferencia de potencial, de capacidad. Entonces, existe una relación entre la carga y la diferencia de potencial. Y esa relación es una característica propia que caracteriza a cada condensador. Y es por eso que se define la capacidad del mismo. Uy, tengo una conexión mala de internet. Entonces, la capacidad va a ser el cociente entre la carga que almacena un condensador y la diferencia de potencial que se establece entre ambas placas. Si bien acá la capacidad sale de dividir dos magnitudes escalares, la carga y la diferencia potencial, vamos a ver que la diferencia de potencial depende de las características geométricas de este aparatito, de este dispositivo. ¿En qué se mide la capacidad? Se mide en faradio, Faraday, en honor a Faraday. Se llama faradio y se denota con la letra F. Pero el faradio es una unidad para la capacidad muy grande, excesivamente grande, vamos a ver un ejemplo después, así que se usan submúltiplos, digamos, o notación científica. Acá tienen un esquema de lo que sería un capacitor, ¿no? Solamente hace falta que haya dos conductores, estén aislados entre sí y cargados. En realidad, no hace falta que estén cargados, ya tiene una cierta capacidad que dependerá de las características geométricas. Y entonces la capacidad va a ser, ya lo dijimos recién, el cociente entre la carga almacenada y la diferencia de potencial. ¿Cómo se lo simboliza a un condensador o a un capacitor dentro de un circuito? Con dos líneas paralelas y perpendiculares al conductor, o con una línea, para el caso de los electrolíticos, una línea paralela y otra con una cierta curvatura. Acá
pueden ver un dibujito de algunos capacitores o condensadores ya construidos, digamos. Acá se puede ver claramente la tensión nominal que puede soportar, dice 63 voltios, y parece ser un capacitor de 2200 parece ser microfaradios, ¿no? En este se alcanza a leer algo, en los otros prácticamente no. Bueno, y ahora hay un pequeño video acá de unos minutitos que nos permite ver qué hay adentro de un condensador, o sea, lo vamos a desarmar. Me dicen si pueden escuchar también, digamos. Vamos a ver si lo podemos hacer andar. Este lo saqué de internet. Curiosidades. Hoy abriremos un condensador electrolítico. Veremos qué hay en su interior. Para abrir utilizamos un cúter. Cortamos el plástico que lo cubre. Quitamos el forro plástico. Cortamos una esquina del condensador. Y con la ayuda de un alicate hacemos lo siguiente. Podemos apreciar que hay un líquido. Encontramos también una lámina metálica. Dentro del condensador, encontramos una lámina de papel y una lámina de metal. Si les gustó el video, suscríbanse al canal. Hasta la próxima.
Bueno, tengo que salir de acá. Ahí está. Bueno, ¿qué ha pasado acá? Clase de física 2K4. Parece que hay alguien que comenzó la reunión en Ya me Teams. fijo, No sé si profe, ustedes pueden avisarles ya para lo que... derivo para acá. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. ¿Pudieron ver entonces el video sin problema? Sí, ¿Sí? profe. Sí, profe, y se escuchó Ok, claramente. entonces, fíjense que... Ah, listo, gracias. Entonces quiere decir que un condensador, un capacitor, en definitiva, son dos placas metálicas que están separadas por un aislante. Ese aislante se llama dieléctrico. Y, ¿y por qué, digamos, tiene esa forma? Ya vamos a ver que de esa manera se maximiza la superficie de cada una de las placas. Y, entre otras cosas, la capacidad depende del tamaño de la superficie, como vayamos a ver, o sea, de la superficie de la placa. Entonces, veamos ahora los tipos de condensadores que podemos encontrar de acuerdo a su característica constructiva. Y vamos a ver tres tipos de condensadores, digamos, y la vamos a calcular a la capacidad que, como les dije, depende fundamentalmente de su forma, de su estructura geométrica, de su característica geométrica, de la forma. Lo que tenemos que encontrar es la diferencia de potencial entre las placas de dicho conductor y, por supuesto, la carga, hacer el cociente y ver entonces la capacidad. El primero es el conductor de láminas plano, o sea, planas y paralelas. Planas y paralelas. ¿Cómo es el asunto acá? Tenemos dos placas que tienen una forma cualquiera, en este caso es rectangular, pero puede ser una circunferencia, puede ser un cuadrado, la forma que quieran. Y entonces, una vez que se la carga a un cierto valor, vamos a suponer que cada placa es un plano infinito y que el campo eléctrico creado en la placa, o en cada placa, es sigma sobre 2 epsilon 0. Recuerden que sigma es la densidad de carga y epsilon 0 era la permitividad eléctrica. Entonces, el campo eléctrico entre las placas, entonces, recuerden que era la mitad de ese valor. Entonces, el campo eléctrico era sigma sobre epsilon 0 dentro de las placas, que es donde nos interesa, el lugar que abarcan en común las dos placas. Recuerden que sigma, densidad de carga, es la carga sobre el área de cada placa. Y dentro de la placa, si las placas están muy cerquitas unas de otras, podemos considerar que el campo es constante. O sea, la densidad de líneas de campo es la misma en cualquier lugar entre las placas. También podemos calcular la diferencia de potencial entre las placas multiplicando el campo eléctrico por la distancia. Entonces, si ahora reemplazamos lo que vale el campo eléctrico, que era Q, acá lo voy a marcar, el campo eléctrico era Q sobre epsilon 0 por A. Entonces lo reemplazo acá, ¿ven? En vez de poner el campo, pongo Q sobre epsilon 0 por A. Y por D, para obtener el potencial. Y entonces la capacidad, recuerden, era la carga sobre el voltaje. Entonces será la carga sobre
el voltaje, que es Q de epsilon 0 por A, haciendo un poquito de magia algebraica, sencilla, obtenemos la capacidad para un condensador de placas planas y paralelas. Y fíjense de qué depende. Del área, o sea, de esta área, cuánto vale el área A en metros cuadrados, y de la separación que hay entre las placas. Esa es la separación entre las placas. Depende entonces de la separación y del área, y de epsilon 0, que en este caso, como no hay nada entre las placas, será el epsilon 0 correspondiente al vacío o al aire, que valen aproximadamente lo mismo. ¿Se acuerdan? 8,82 por 10 a la menos 2 faradios sobre metro. Entonces, fíjense, si yo quiero que la capacidad de un capacitor o de un condensador sea más grande, debo aumentar el área. O bien, también puedo disminuir la distancia entre las placas, ya que si D se hace más pequeño, la capacidad aumenta. Resumiendo entonces, la capacidad depende de las características geométricas y de lo que haya entre las placas. Ahora vamos a hacer un ejemplo ilustrativo del tamaño que tendría un capacitor de un faradio. Entonces dice, un capacitor de placas paralelas tiene una capacitancia de 1 faradio. Si las placas se separan 1 milímetro, o sea, la décima parte del centímetro, ¿cuál es el área entre las placas? O mejor dicho, ¿cuál es el área de las placas? ¿Entienden, no es cierto? El capacitor tendrá una capacidad de 1 faradio. Lo separo 1 milímetro de esas placas, eso sería D. Supongamos que están en el vacío, tengo epsilon 0, tendré que despejar el área. Quedará como C, capacidad D sobre epsilon 0. Ok, C es un faradio, 1 milímetro es 1 por 10 a la menos 3 metros, y epsilon 0 es 8,85 por 10 a la menos 12 faradios sobre metro. Fíjense que acá la notación científica está a la orden del día. Hacemos el cálculo y nos da 1,1 por 10 a la 8 metros cuadrados. Así puesto, ese número no nos dice nada, pero en realidad esta superficie de cada placa sería un cuadrado de 10 kilómetros de lado. 10 kilómetros de lado. Por ejemplo, hoy tienen el Parque 9 de Julio, ¿no? Allá más atrás está el hipódromo, acá está el Parque 9 de Julio. El Parque de 9 de Julio tiene un poco más de 10, 12 cuadras de cada lado, así que la superficie esa equivaldría a unos 100 Parque 9 de Julio, para que tengan una idea. 100 Parque 9 de Julio necesitaríamos que tenga cada placa para lograr en estas circunstancias un condensador de 1 faradio. O bien, no sé si han estado ustedes conocen Nueva York, este es el Central Park. El Central Park es un poquito más grande que el Parque 9 de Julio. En realidad el Central Park es un rectángulo, ¿no? Tiene algo así como 1 kilómetro acá por unos 3 y pico, casi 4 de ancho. Así que harían falta aproximadamente unos 30 Central Park de Nueva York para lograr la capacidad de 1 faradio en un capacitor cuyas placas están separadas 1 milímetro. Bueno, ¿vamos bien hasta ahí? No sé si tienen alguna duda. Profe, vamos bien. Bien, ok. Acá se puede ver esquemáticamente
la forma de las líneas de campo entre las placas de un condensador. Veamos un pequeño ejercicio para ver las propiedades que tiene un capacitor de placas paralelas. Acá, por ejemplo, tenemos un capacitor que en realidad le vamos a sacar el dieléctrico del aislante, estará separada por una distancia de 5 milímetros, pero habrá vacío entre las placas, o aire, que es más o menos lo mismo, y estarán separados una distancia de 5 milímetros, digamos medio centímetro, y va a tener un área cada placa de unos 2 metros cuadrados, como una puerta, digamos. Una puerta más o menos tiene 2 por 1, una puerta media, así que esa sería el área, y estarían separados medio centímetro. Dice, se aplica una diferencia de potencial de 10.000 voltios, está escrito ahí también como 10 kilovoltios, a través de este capacitor, y nos piden que calculemos la capacitancia, la carga en cada placa y la magnitud del campo eléctrico que hay en el espacio entre las placas. Bueno, como dijimos anteriormente, la capacidad era Q sobre B, pero dependía de las características geométricas, así que lo único que tenemos que hacer es reemplazar epsilon 0, el área A y la distancia entre las placas D, cuidando, recuerden, de que todo esté en el sistema internacional, que es el área en metro cuadrado y la separación en metros. Para poner la distancia de 5 milímetros a metro, multiplicamos por 10 a la menos 3, porque es la milésima parte, hacemos los cálculos, y nos da 3,54 por 10 a la menos 9 faradios, y aquí está puesto, fíjense, el valor en microfaradios. Después de micro viene nanofaradio, así que también, y nanofaradio es 10 a la menos 9, así que podríamos haber puesto 3,54 nanofaradios, para evitar poner estos ceros acá. O bien, se lo puede escribir usando la notación científica y la unidad faradio. Recuerden, como la unidad faradio era muy grande, o usamos notación científica o usamos los submúltiplos. Luego la carga en cada placa. Bueno, si yo sé que la capacidad era carga por diferencia de potencial, tengo la diferencia de potencial, son 10.000 voltios, acabo de calcular la capacidad, lo único que tengo que hacer es multiplicarlos. Y me da 3,54 por 10 a la menos 5 coulombios, o si yo a esto lo multiplico por 10, multiplico esto por 10 y lo divido por 10, entonces podría decir que es 35,4 microfaradios, o sea, sería 35,4 por 10 a la menos 6, coulombios, porque era la carga. Entonces, esta expresión que nos da la relación entre la carga, la capacidad y la diferencia de potencial, no se la olviden, grábensela. Y recuerden, esto también es muy importante, que la capacidad depende, no importa de qué capacitor se trate, depende de sus características geométricas y del dieléctrico que hay entre ellos, o que no hay en este caso, porque está el vacío. Y por último, nos piden que calculemos la magnitud del campo eléctrico. La magnitud del campo eléctrico, ¿se acuerdan? Entre las placas era sigma sobre epsilon 0, pero sigma, la densidad de carga, por unidad de superficie, era Q sobre A,
Tenemos A, tenemos epsilon 0, tenemos la carga, reemplazamos los valores. Fíjense, la carga en culombio, la superficie en metro cuadrado, y epsilon 0 en unidades del sistema internacional, culombios cuadrados sobre newton por metro cuadrado. En este caso nos da un campo cuya magnitud es 2,0 por 10 a la 6 newton sobre culombio, que lo podríamos haber escrito como 2,0 mega newton sobre culombio. Mega de 1.000.000, para no poner la notación científica. También se lo puede calcular haciendo el cociente entre la diferencia de potencial y la separación entre las cargas. ¿No es cierto? Tienen un camino o este otro camino, cualquiera de los dos, los va a llevar a obtener el valor del campo eléctrico. En este caso obtenemos la magnitud del campo eléctrico. Ya sabemos que el sentido es de la carga positiva, la placa que está cargada positivamente, hacia la placa que está cargada negativamente. Muy bien. Este era el conductor de placas paralelas. Podemos imaginarnos un conductor cilíndrico que está formado por dos placas concéntricas. Una interna, que podría tener una carga negativa, con radio A, y una externa, como una carcasa, que tiene carga positiva, con radio B. ¿No? Sería un alambre conductor y una corteza cilíndrica, concéntrica. El campo eléctrico entre la zona es E. Podemos calcular este campo aplicando el teorema de Gauss. Entonces ahora podemos usar el teorema de Gauss para calcular el campo dentro o entre los dos conductores, que es lo que nos interesa. Y obtener el potencial a partir de la integral de menos A, de la integral de E por dr entre menos A y B, siendo A y B los radios de cada uno de los conductores. Para calcular el campo, ¿se acuerdan? Acá tenemos digamos, el teorema de Gauss. El flujo era igual a la carga encerrada sobre epsilon 0. Fíjense que si nosotros imaginamos una superficie gaussiana entre los dos conductores, el campo en esa superficie gaussiana, que tendrá un radio R y una longitud L, digamos, el área será, digamos, sería el área de la superficie de Gauss, 2pi r sobre L, ya que sería 2r sería el diámetro y L sería la longitud. Estaríamos considerando. Entonces, a partir de... y el campo eléctrico sale fuera de la integral. ¿Por qué sale fuera de la integral? Porque es constante a lo largo de esa circunferencia. Despejamos entonces, a partir de acá, el valor de la magnitud del campo, sería la carga encerrada sobre 2pi epsilon 0 r por L. Eso lo reemplazamos en el potencial. Una vez que lo reemplazamos, Q, 2pi, epsilon 0 y L sale fuera de la integral. Nos queda entonces la integral de dr sobre r, que es logaritmo. Reemplazamos y finalmente obtenemos la capacidad para un condensador cilíndrico. Y fíjense ustedes, después de haber hecho un poco de magia matemática, que la capacidad esta, ¿de qué depende?
de la forma geométrica, de cuánto vale B, de cuánto vale A, de cuánto vale L. Entonces, en el caso de un conductor cilíndrico, obviamente, L es la longitud del cilindro y B y A son los radios. A es el radio del alambre y B de la corteza. Obviamente, fíjense, ya uno puede deducir que cuanto mayor sea la longitud, mayor sea L, más carga será capaz de acumular. Y después está el esférico. Acá tenemos un corte de la esfera, ¿no? Un corte transversal, pero en realidad es volumétrico. Tenemos una esfera que tiene un conductor interior de radio R1 y una corteza de radio R2. Tenemos que volver a hacer lo mismo. Suponemos que las esferas están cargadas, una negativa, la otra de afuera positiva. Tenemos que obtener la diferencia de potencial. Volvemos a aplicar E por dr. En este caso podemos considerar que el campo varía, como es una carga como si fuera puntual, esta esfera, varía con el cuadrado de la distancia, nos va a quedar resolver una integral de dr sobre r cuadrado. ¿No ves que se hace la resolución, se hace los reemplazos? Entonces nos queda finalmente en función de R1 y R2. Si nosotros hacemos que R2 tienda a infinito, o sea, lo hacemos todavía más grande, entonces la capacidad de un condensador esférico aislado, con R2 tendiendo a infinito, nos daría directamente C igual a 4 pi epsilon 0 R, donde R sería el radio del conductor R1, digamos. Bueno, y ahora tenemos para resolver un ejercicio muy sencillo. Voy a dejar de compartir un momentito para pasarles que lo debo tener por acá a la dirección del formulario. Lo voy a poner en el chat. Ahí está. Voy a volver ahora con la pantallita. Fíjense, es un ejercicio que dice calcule la capacidad de un capacitor de placas paralelas sabiendo que sus placas son circulares, de radio 1 metro, se encuentran separadas a una distancia de 3,14 milímetros y entre ellas solo hay vacío. Ahí está el dibujito, lo que es D, lo que es la superficie. Bueno, acá he puesto S, pero es el área de la superficie. Está el valor de epsilon 0. Así que simplemente tienen que reemplazar y seleccionar una de las respuestas. ¿No? Háganlo. Les doy unos segunditos para que lo calculen. Y después continuamos.
la grabación. Ahí está. Entonces, pi por un metro, que era el radio, elevado al cuadrado. Estaba bonito porque un metro al cuadrado es un metro cuadrado. Y pi es 3,14, 15, 9, pero bueno, por 1. Entonces, metros cuadrados. 3,14 metros cuadrados en el área. Y la distancia, a propósito, era 3,14 milímetros, que sería 3,14 por 10 a la menos 3 metros. Este se va con este se va con este, y me queda faradios. 8,85 por 10 a la menos 12. Este se va con este, sobre 10 a la menos 3. Entonces sería 8,85 por 10 a la menos 12 más 3, porque es menos menos. Y finalmente la capacidad entonces daría 8,85 por 10 a la menos 9 faradio. 10 a la menos 9 es nanofaradio. Entonces, para no poner el 10 a la menos 9, 8,85 nanofaradio. Ese era el resultado. ¿Cuántos de ustedes han contestado bien? Y más o menos un 57%. Los demás, la verdad que no sé qué cálculo han hecho, pero han contestado repartido entre los otros valores. Bueno, no importa, sigamos. ¿Pero está claro el ejercicio? Sí, profe. Sí, profe. Pero era simplemente hacer el cálculo. Bueno, ya que sabemos qué es un condensador, cómo se calcula su capacidad, vamos a tratar de asociarlos. Asociarlos quiere decir que interactúen unos con otros, digamos. No digo que interactúen socialmente, pero por lo menos que se comuniquen, digamos. Y hay dos formas de conectar o de asociar condensadores, independientemente de la capacidad que tengan. Se los puede asociar en serie, esto es la misma carga para cada uno de ellos, o se lo puede asociar en paralelo. Primero veamos en serie. Fíjense que aparentemente, cuando yo hablo de serie, un condensador está a continuación del otro. Aquí la carga negativa está a la izquierda del primer condensador, luego está la placa positiva, que se conecta con la placa negativa del segundo, y así sucesivamente. Ustedes tienen que imaginarse que cuando yo aplico una diferencia de potencial, por ejemplo, conecto una batería entre los extremos A y B, esa diferencia de potencial se va a repartir entre los dos condensadores. De tal suerte que el voltaje total B, que es el que entregaría la fuente, un poco, depende ya de las características del condensador, va para el primero y otro poco va para el segundo, pero lo que sí va a ser cierto es que B1 más B2 va a ser igual a B. O sea, pongamos el caso, si entre A y B hay 10 voltios o 12 voltios, 12 digamos, y en el primero, en el de la izquierda, caen 5, en el otro, entre comillas, caen 7, ya que 7 más 5 es 2. Entonces, si yo los conecto en serie, ¿qué es lo que tienen en común los condensadores? La carga. Los dos se cargan con la misma carga. Valga la redundancia. Van a tener diferente caída de potencial, pero la carga va a ser la misma.
Cuando están en serie, entonces comparten la carga. Entonces, si yo recuerdo que la capacidad era Q sobre B, y si ahora despejo B para cada capacitor, ¿no? Fíjense acá, en esto que estoy escribiendo acá. Entonces, la caída de potencial B1 en el condensador 1 será Q, que es común, sobre C1. Y la caída de potencial del capacitor 2, de acá, será B2 igual a Q sobre C2. Entonces, solamente B1 puede ser igual a B2 cuando dos condensadores están en serie, si los condensadores son iguales, o sea, si tienen la misma capacidad. Entonces, recordando que B es igual a B1 más 2, yo puedo decir, bueno, en vez de poner B1, pongo Q sobre C1, y en vez de poner B2, pongo Q sobre C2. Saco factor común Q, y entonces la capacidad equivalente, la que reemplazaría a estos dos capacitores, es Q sobre el voltaje total. Por lo tanto, si yo tengo dos capacitores o más agrupados en serie, la inversa de la capacidad equivalente se iba igual a la suma de la inversa de las capacidades de cada uno de los que participan. O sea, 1 sobre C equivalente va a ser igual a la sumatoria sobre todos los condensadores de 1 sobre C I, con I igual a 1 hasta N, digamos, N condensadores. ¿De acuerdo? Dicho de otra manera, la capacidad equivalente, cuando los condensadores están conectados en serie, va a ser menor que la menor. Supongamos si yo tuviese un capacitor que tenga 1 faradio, para exagerar, C1, y tengo otro capacitor cuya capacidad sea 10 faradios. ¿Cómo calculo la capacidad equivalente? Y bueno, hago 1 sobre C equivalente es 1 sobre 1 más 1 sobre 10. Entonces, saco como un denominador, sería 10. 10 dividido en 1 da de 10, más 1. Esto daría 11 sobre 10. 1 sobre C equivalente. Y si yo invierto, la C equivalente va a ser 10 sobre 11, que es menor que 1. Entonces, la capacidad equivalente es menor que la menor cuando están conectados en serie. Entonces, si ustedes tienen dos condensadores y quieren hacer que la capacidad equivalente sea menor que la del más chico, pónganlo en serie y se acabó el problema. ¿De acuerdo? ¿Está bien? ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Sí, ¿no? Sí. Ok. Acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo, valga la redundancia, un ejemplito más concreto, digamos. Hay dos capacitores, uno de C1, otro de C2. Bueno, es lo mismo que hemos visto recién, nada más que está un poquito más detallado. Entonces, yo puedo reemplazar dos o más capacitores conectados en serie por uno cuya capacidad equivalente será igual a 1 sobre C1 más 1 sobre C2. Y por supuesto, la carga va a ser la misma, ya que la carga, cuando los capacitores están en serie, es la misma para los capacitores conectados. ¿Qué pasa si están en paralelo? ¿Qué significa que los capacitores estén en paralelo? Bueno, conectar dos capacitores en paralelo significa que en ambos
o si hay más de 2, en los que fuere, la diferencia de potencial es la misma. Entonces, fíjense, acá hay un esquemita que muestra tal situación, ¿no es cierto? Los capacitores, este le podemos llamar 1, y a este le podemos llamar 2, están conectados a través del punto A y B a una diferencia de potencial B, que podría estar suministrada por una batería. Entonces, de acuerdo a la capacidad, cuando por acá, digamos, se dirige acá habrá una carga Q1, con la que se carga el capacitor Q1, y acá una carga Q2. De tal manera que la carga total, Q, está puesto acá, va a ser la suma de Q1 más Q2. Entonces, si yo conecto dos capacitores o más en paralelo a una diferencia de potencial, lo que se va a cumplir es que la carga total que suministre esa diferencia de potencial, pongamos que sea una batería, va a ser igual a la suma de las cargas con que se carga, valga la redundancia, cada capacitor. Acá hay dibujado 2 por una cuestión de simplificación y de claridad, pero puede haber más capacitores puestos en paralelo. Entonces, la carga Q1 será, siempre recuerden la relación, ¿no es cierto? C igual a Q sobre B. Esa no se la olviden, la van a usar mucho. Entonces, la capacidad es la carga sobre la diferencia de potencial. Entonces acá Q1 será C1 por B y Q2 será C2 por B. Fíjense que ahora lo que es común es el potencial, o la diferencia de potencial. Siendo Q igual a Q1 más Q2, reemplazo. ¿Cuánto vale Q1 y cuánto vale Q2? Paso B, la diferencia de potencial dividiendo, y si yo tengo capacitores en paralelo, la capacidad equivalente surge de sumar la capacidad de cada uno de los condensadores. Entonces, si están en paralelo, es la suma. Así que la capacidad equivalente siempre va a ser mayor que la mayor. Si ustedes quieren aumentar la capacidad de un banco de capacitores, pónganlo en serie, en paralelo. Si la quieren disminuir, pónganla en serie. Acá está el mismo dibujo, nada más que está puesto con otro esquema, pero lo que se muestra es lo mismo. La carga se obtiene sumando la carga de cada uno de los dos capacitores, y la capacidad equivalente es la suma de las capacidades individuales, puestos en paralelo de cada capacitor. Supongamos que tenemos ahora, miremos este dibujo que conforma una red de capacitores que están ubicados acá a la izquierda. Tenemos un capacitor de 3 microfaradios, uno de 11, uno de 12, uno de 6 y uno de 9, y están interconectados de tal manera que hay dos bornes A y B, entre los cuales yo quiero saber cuánto vale la capacidad equivalente. Entonces, ¿qué tengo que hacer para encontrar la capacidad equivalente de estos que están conectados en serie y en paralelo, digamos? O sea, yo sé cómo calcular en serie o en paralelo, pero no sé esa combinación, digamos. ¿Qué tengo que hacer?
reducir el problema a las conexiones que yo sé resolver, la más simple. Entonces me fijo y puedo ver claramente que los capacitores que están marcados con este rectángulo azul, el de 12 micro y el de 6, están ¿cómo? ¿Alguien sabe cómo están conectados? ¿En En serie, profe? serie, exactamente. Están en serie porque ustedes imagínense, la carga que viene por acá arriba pasa por este y pasa por este otro. Entonces están en serie. Si yo quiero calcular la capacidad equivalente de dos capacitores en serie, y tengo que hacer 1 sobre 12 más 1 sobre 6, etcétera, y me da uno de 4, fíjense. Hagamos el cálculo si quieren. Entonces, ay, no me va a dejar hacer el cálculo, tengo que volver acá. Entonces, digo 1 sobre 12 más 1 sobre 6. El común denominador es 12. 12 dividido en 12 de 1, más 2. Esto da 3. Y esto da 12. Entonces, la tercera 1, la tercera 4, y como esto era 1 sobre C equivalente, el C equivalente para el 6 y 12 será 4 microfarads. Entonces, reemplazo estos dos por uno solo de 4. Y me fijo que el de 3, el de 11 y el de 4, que reemplazó al de 12 y al de 6, están ahora en paralelo, porque cae porque cae la misma diferencia de potencial. Entonces esto es más fácil, lo sumo directamente. 3 más 11, 14, 14 más 4, 18. Y estos dos están en serie, ahí ya tengo que hacer un cálculo un poquito más complicado, pero también se puede, cuando dos capacitores están en serie, la capacidad equivalente en serie sale de hacer 18 por 9 sobre 18 más 9. O sea, es el producto sobre la suma. Veamos. ¿Cuánto da 18 por 9? ¿No saben? 62. 162. Dividido en 27. ¿Y cuánto es 162 en 27? ¿Dará 6? 6. 6. Entonces ahí está, ¿ven? Quiere decir que todo esto, el de 3, el de 11, el de 12, el de 6, el de 9, los puedo reemplazar por uno solo de 6. Eso significa que entre A y B, entre los puntos A y B, el circuito ve una capacidad equivalente de 6 microfarads. Increíble, ¿no? Bueno, entonces, cuando ustedes tengan una red de capacitores y quieran calcular la capacidad equivalente, y bueno, tienen que empezar por lo que ya saben. O sea, ¿por qué? Porque ustedes no saben, por ejemplo, cómo está el de 9 con el de 3, o el de 9 con el de 11. Pero sí saben que estos dos están en serie. Entonces lo reemplazan por uno y así van haciendo que el circuito sea cada vez más simple. Y van disminuyendo la cantidad hasta quedar finalmente con uno solo. Bueno, ahí están los cálculos que yo he hecho a mano. Entonces, el otro tema que tenemos que ver es qué pasa con la energía que se almacena en un condensador, o cómo se la calcula. Supongamos entonces que cuando se carga un condensador, por ejemplo, con una batería, no es la única forma de cargarlo, pero bueno,
se supone que es una forma práctica. En realidad lo que hace la batería es realizar un trabajo para transportar los portadores de carga de una placa a otra. O sea, cuando el condensador está sin carga, las dos placas están al mismo potencial. ¿Qué es lo que hace una batería? Hace un trabajo extrayendo las cargas, por ejemplo, negativas, de un lado y llevándolas al otro. Entonces, eso supone un aumento de energía potencial en los portadores que coincide con la energía eléctrica que se almacena en el condensador. Es lo que hacen ustedes cuando cargan la batería de su celular. Lo que está haciendo el cargador es un trabajo para reordenar las cargas dentro de la batería, digamos. Bueno, una batería, un condensador, eventualmente podría trabajar como una batería. ¿Cuál es el problema del condensador? Después, si es que tienen la oportunidad de ver carga y descarga de un condensador, van a ver que el proceso se hace en un cierto tiempo. Y en general ese tiempo es corto. Entonces, un condensador entrega su energía almacenada a una determinada parte del circuito en un tiempo relativamente corto. Por lo tanto, reducir ese tiempo implicaría que se descargue más lentamente y que la energía se transfiera más lentamente. Que se está estudiando para reemplazar las baterías de los autos eléctricos por una red de capacitores que, una vez cargados, irían entregando su energía a un tiempo razonable como para que se la pueda usar el motor eléctrico del auto. Fíjense ustedes que acá hace referencia a que podemos comparar el efecto de almacenar energía en un condensador con el efecto de almacenar energía en un resorte. No sé si ustedes han visto, los chicos tal vez más, esos rifles de aire comprimido a resorte que había antes, que uno lo que hacía era transferir energía mecánica a un resorte que se comprimía, o un arco y una flecha, por ejemplo. Esa energía quedaba almacenada en el resorte y cuando uno apretaba el gatillo, el resorte rápidamente liberaba esa energía potencial elástica, que se transfería a la bala. En el caso de ahora, cuando se juega al paintball, por ejemplo, en realidad esas armas tienen un cartucho de aire comprimido, que ya alguien se encargó de almacenarlo en ese recipiente y está disponible para usarse. En el caso de los rifles que yo les digo, que había en mi época, digamos, no sé qué habrá ahora, le llamaban el churrinche y no sé qué más, almacenaban la energía al hacer palanca sobre el cañón, digamos. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para saber de qué depende la carga o la energía que se almacena en un condensador? Entonces hagamos el siguiente experimento. Supongamos que en un tiempo t hemos transferido una cierta cantidad de carga, U de t, que dependerá del tiempo t, de una placa a otra. Entonces, la diferencia de potencial, volvemos a la misma ecuacioncita, U igual a C sobre B, nada más que de acá despejamos B de t. Entonces, la diferencia de potencial que va a aparecer entre los bornes del capacitor a medida que la carga Q' de T avance, será Q' de T sobre C. Entonces, va a depender del tiempo.
Entonces, esa transferencia de carga de Q requiere un trabajo extra y el trabajo vendrá dado, ya vimos eso, el trabajo era, o sea, el trabajo o la energía, ¿se acuerdan? La energía o el trabajo, la energía potencial, la podía poner, digamos, como el potencial, la diferencia de potencial por la carga, Q. O el potencial, ¿se acuerdan? Era la energía potencial eléctrica por unidad de carga. Entonces, teniendo en cuenta eso, el trabajo va a ser B de T por DT, por DQ, o sea, Q sobre C por DQ, y ahí lo que tenemos que hacer es ver hasta cuándo se realiza el proceso. El proceso será hasta que quede en equilibrio. Entonces, es la integral entre 0 y Q total, la carga total, de Q' sobre C por DQ. Q' DQ es un medio de Q al cuadrado. Entre 0 y Q, finalmente me queda que la energía potencial almacenada en un capacitor, ¿de qué depende? Y no era de esperarse, digamos. Depende de la capacidad y de la carga. De la carga al cuadrado, inversamente de la capacidad. O bien, la podemos escribir recordando siempre, no se olviden eso, la relación entre la carga, el potencial y la capacidad, la podemos escribir como un medio de C por B cuadrado, o también se puede escribir como un medio de Q, la carga, por la diferencia de potencial. Entonces, tenemos tres formas para expresar la energía potencial almacenada en un capacitor en función de quién, de la carga almacenada, de la capacidad y de la diferencia de potencial. Una sería un medio de Q cuadrado sobre C, otra sería un medio de C por B cuadrado, y por último, un medio de Q por B. Cualquiera de las tres es equivalente y la pueden usar en función de los datos que tengan. Y la densidad de energía, en realidad, en mecánica se habla también de densidad de energía, es la cantidad de energía por unidad de volumen, ¿no? Así como la densidad de la masa por unidad de volumen, la densidad de energía es la cantidad de energía por unidad de volumen. Así que lo único que hay que hacer es dividir la energía en el volumen. Así que la densidad de energía para un condensador de placas paralelas es un medio de epsilon 0 por E al cuadrado. O sea, depende del cuadrado del campo eléctrico. Bien. ¿Qué hora es? Las 3:30. Acá hay un ejercicio. Es un ejercicio un poquito más complejo, digamos. Y fíjense, dice, en esta figura se carga un capacitor de capacitancia C1 de 8 microfaradios con una carga de, digamos, tiene una capacitancia de 8 microfaradios y se carga al conectarlo a una fuente que tiene una diferencia de potencial de 120 voltios. En la figura no está la fuente, pero están los 120 voltios. Inicialmente, el interruptor ese que ven ahí, ese, está desconectado, está abierto. Una vez que se ha cargado el capacitor con una carga Q sub 0, se ha cargado, se desconecta la fuente de la diferencia de potencial. Entonces, ya queda el capacitor cargado. La primera pregunta es, ¿cuál es la carga Q sub 0 en el capacitor C1 si se deja abierto el interruptor S? La segunda pregunta es,
¿Cuál es la energía almacenada en C1 si el interruptor está abierto? La tercera es, inicialmente el capacitor C2 de 4 microfaradios está sin carga. Después de cerrar el interruptor S, ¿cuál es la diferencia de potencial a través de cada capacitor y cuál es la carga en cada uno? Y por último dice, ¿cuál es la energía total del sistema después de cerrar el interruptor S? Entonces, para ponerlo en cristiano, tenemos este capacitor, le conectamos una batería y se carga, una carga Q sub 0, que habrá que calcularla, y el voltaje es 120 voltios. Ahí nos piden que calculemos la carga, la energía, y después lo conectamos en paralelo con C2. Y queremos ver qué pasa cuando se redistribuye la carga. Bueno, la cosa viene sencilla. Para calcular la carga Q sub 0 en el capacitor de la izquierda, lo único que hacemos es multiplicar C por B. Porque recuerden, ustedes tienen que la capacidad va a ser igual a la carga sobre el potencial. Entonces, si es el capacitor C1, será la carga Q sub 1 y el potencial será el potencial B sub 0, en este caso. Quiere decir que la carga con que se carga, valga la redundancia, el primer capacitor es 960 microfarads. Después la energía almacenada, usamos un medio de Q por B, 0,058 Joule. En el sistema internacional, la unidad de energía es el Joule. Y después vemos el apartado C, dice, lo conectamos con el otro capacitor, este C2. ¿Y qué es lo que sabemos de cierto? Que la carga Q sub 0, que inicialmente tenía el capacitor C1, se va a redistribuir. Pero lo que es cierto es que esa redistribución va a dar lugar a una carga Q sub 1 y a una carga Q sub 2, de tal manera que la suma va a ser Q sub 0, porque ya no se puede crear más carga. Sabiendo que Q sub 1 es C1 por B1, por B, y que Q sub 2, C2 por B, como están en paralelo, esta B que no la conozco es la misma para las dos. Despejando B me da 80 voltios. O sea, ¿eso qué significa? Que cuando yo ahora tengo en esta distribución C2 acá, C1 acá, la diferencia de potencial entre estos bornes es 80 voltios. Antes de la conexión, C1 tenía 120. Después que se cargan y los conecto en paralelo, queda 80 para cada uno. Y bueno, y Q1 queda con 640, ¿no es cierto? Y Q2 queda con 320. Si suman las dos, obviamente van a dar los 960. Bueno. Y la energía potencial final, fíjense, se calcula haciendo un medio de Q1 por B más un medio de Q2 por B, porque el potencial es común a los dos. Y nos da un valor mucho menor del que tenía inicialmente. ¿Por qué será eso? Se los dejo para ustedes. Bueno, y ahora hay otro ejercicio. Este ejercicio es muy simple. Dice, dado dos capacitores C1 y C2 conectados en serie, la capacidad equivalente vale y hay que seleccionar una de las respuestas. Voy a dejar de compartir
y les voy a pasar el link, que lo tengo por acá. También les voy a pasar el link de la asistencia, para que vayan poniendo, antes de que me olvide. Primero, ¿a dónde está el chat? Acá. Este es el segundo ejercicio. Y ahí está el link para la asistencia. Ok. Les doy unos momentitos para que lo hagan al ejercicio y ya lo compartimos después entre todos. Está muteado, profe, ¿no? Sí, está hablando. Ahora sí, perdón, Ah, ahora sí. ahora sí, ahora sí. No, yo les decía que, bueno, más o menos han contestado todo, un 63% ha contestado bien. Hay muchos que han puesto, no voy a decir quiénes, 10 milifaradios, pero no, eso es cuando están en paralelo. Acá están en serie. Entonces, la capacidad equivalente se la puede escribir de estas dos formas. Si tienen dos capacitores, esta es más rápida. Entonces dicen, bueno, 4 por 6 sobre 4 más 6. 6 por 4, 24. 6 más 4, 10. 2,4. Y son milifaradios. Milifaradios. Eso sería todo, ¿no? Si hubiesen estado en paralelo, ahí sí lo sumábamos. Pero están en serie. ¿De acuerdo? Muy fácil. Y algunas aplicaciones de los capacitores entonces. Uno de ellos, por supuesto, es el almacenamiento de la energía. Por ejemplo, en sus celulares ustedes tienen un flash que está hecho de una lamparita LED, digamos. Ya no son lámparas de carga como era en el siglo pasado. Tenemos unas lamparitas LED y esas lamparitas LED hacen un destello, digamos, en un muy corto tiempo
debido a una energía que le transfiere un capacitor. Entonces, unidades electrónicas de flash, como yo les decía. Corrección del factor de potencia es un uso que se da cuando una empresa o una fábrica tiene mucha carga inductiva, que se llama. O sea, tiene muchos motores, tiene muchos bobinados. Eso da una carga inductiva muy grande. Ya vamos a ver después cuando veamos electromagnetismo, los solenoides. Pero las cargas inductivas se contrarrestan, se equilibran con las cargas capacitivas. Entonces, para corregir ese factor de potencia, se usan los bancos de capacitores. La liberación rápida de la energía, como yo les dije, los capacitores están diseñados para eso. ¿A dónde se necesita liberar muy rápido energía? En los desfibriladores. En los desfibriladores que sirven para poner a cero el corazón para que empiece cuando está fibrilando, desfibrile y arranque de nuevo. Entonces, tienen un capacitor adentro de los desfibriladores, ese capacitor se carga, no sé si han visto en las películas que se siente el ruidito ese, se carga el capacitor, entonces ponen las placas son unas placas grandes en el pecho de la persona, hacen circular una corriente muy grande en un tiempo corto, eso hace que el corazón se ponga a cero y después pueda arrancar de nuevo. Se usan para filtros, se usan para sintonizadores, se usan también para suavizar en los circuitos electrónicos los potenciales. Ahí está. O sea, suavizar variaciones muy bruscas de voltaje. Se usan en electrónica, en fin. Dicen que el arca de la alianza, esa que llevaba Noé por el desierto, era un capacitor gigante. Pero bueno, yo ya no sé. Y también algunos efectos prácticos indeseables se solucionan con estos bichitos, con los capacitores. ¿Qué pasa cuando aplicamos un dieléctrico? En el siglo XVII, Faraday ya investigó el efecto de llenar el espacio entre las placas de un condensador con un dieléctrico que en definitiva es un aislante. Y para la sorpresa de todos, descubrió que la capacidad aumentaba. Y aumentaba bastante, dependiendo del dieléctrico. Entonces, si el dieléctrico nosotros hacemos que ocupe todo el espacio que hay entre las placas, la capacidad aumenta en un factor kappa, esa es la letra griega kappa, que se llama constante dieléctrica, ¿no? Bueno, este es el dibujito que vimos hace rato, el video muestra a dos placas metálicas y el dieléctrico, que puede ser de muy diferentes materiales. ¿Qué es lo que hace el dieléctrico? Tiene varias funciones. Mantiene las dos hojas metálicas con una separación muy pequeña sin que hagan contacto. La D se hace chiquita, aumenta la capacidad. Incrementa al máximo posible la diferencia potencial entre las placas. El dieléctrico evita que haya un arco, un cortocircuito entre las placas. Incrementa la capacitancia de un capacitor que ya tiene ciertas dimensiones, o sea, A y D ya están fijados, entonces yo puedo poner un dieléctrico que hará que la capacitancia aumente considerablemente. Bueno, digamos, dado un condensador plano paralelo que tiene una cierta capacidad, se conecta a una batería con una diferencia de potencial B sub 0 y entonces adquiere una carga Q sub 0. Si ahora puede pasar lo siguiente, si ahora desconectamos el condensador de la batería y se le introduce un dieléctrico que ocupe todo el espacio entre las placas, la diferencia de potencial va a disminuir.
mientras la carga permanece constante. Entonces, la nueva capacidad será kappa veces la capacidad Q sub 0. O sea, poner un capacitor entre las placas de un capacitor cargado un dieléctrico hace que disminuya el potencial. O sea, si kappa vale 2, se irá a la mitad y la carga permanece constante. Y la capacidad aumenta al doble, en este caso, si es 2. Si ahora se introduce un dieléctrico con la pila conectada, la pila tiene que mantener la diferencia de potencial. Entonces, ¿qué sucede en ese caso? La carga aumenta en una cantidad kappa. Pero el resultado es que la capacidad sigue siendo la constante, digamos, el kappa veces la capacidad inicial. O sea, introducir un dieléctrico aumenta la capacidad. Entonces, si yo tengo un capacitor con un dieléctrico, fíjense la diferencia. Sin el dieléctrico, esta es la capacidad. Con el dieléctrico agregamos kappa. Y kappa, en definitiva, es una relación entre epsilon 0 y epsilon. Bueno, esto es para un capacitor plano paralelo. Tenemos cuánto vale L. L era, bueno, para poner la capacidad en función de un número que depende, en el caso del plano paralelo, del cociente entre el área y la distancia de separación, y en el caso del cilíndrico, 2pi, la longitud del cilindro dividido en el logaritmo del B sobre A. B era el radio mayor. Acá pueden ver algunos valores de la constante dieléctrica kappa a 20 grados centígrados para distintos materiales. Fíjense lo que yo les decía, el aire y el vacío prácticamente son iguales. El aire, si yo lo presiono mucho, aumenta un poquitito. Después tenemos teflón 2,1, polietileno, benceno, la mica, el mylar, son todas sustancias aislantes que tienen una constante dieléctrica relativamente pequeña. Fíjense, la mica varía de 3 a 6, todos los demás andan en 2 y el mylar 3. Todo el cloruro de polivinilo, el plexiglas, el vidrio, dependiendo del tipo de vidrio, de 5 a 10, neopreno, el traje de los buzos, el germanio, 16, la glicerina tiene 42, o sea que capaz que el líquido ese que veíamos al comienzo, en una de esas, en el video que vimos al comienzo de la clase, el agua, pero no podemos usar agua porque el agua, si bien el agua químicamente pura no es conductora, si tiene sales disueltas es un cortocircuito, eso no podemos usar. Y después está el titanato de estroncio, fíjense el valor, gigante, 310. O sea que yo puedo hacer que la capacidad de un capacitor aumente 300 veces poniendo este material entre las placas. Y tenemos otro ejercicio, este ya es el último, que tiene 2 en 1. Voy a dejar de compartir y les voy a pasar el vínculo, el link. Y con este ya terminamos.
este ejercicio, no, el 3 era. Este ejercicio tiene 2 en 1. Acá tienen un condensador de eficiencia, las placas están separadas por una capa de polipropileno de 8 micrones de espesor y constante dieléctrica 2,21. Ahí tienen los valores. Y el otro es, si se aplica una diferencia potencial de 24 kilovoltios, tengan cuidado con kilo que es 1000, ¿cuál es el valor de la carga libre en cada placa del condensador? Recuerden siempre que cómo calculan la capacidad era kappa epsilon 0 por A sobre D, y la relación entre la capacidad, el voltaje y la carga era esta. Voy a... Muy bien. Terminemos entonces. Era... Entonces, el último ejercicio era... ¿Estamos grabando? Sí. Determinar la capacidad del condensador con un área efectiva de 123 metros cuadrados. Las placas están separadas por una capa de polipropileno de 8 micrómetros de espesor y una constante dieléctrica de 2,2. Bueno, 2,2, 1 por, ¿se acuerdan? Epsilon 0, 8,85 por 10 a la menos 12. El área me la dan, 123 metros cuadrados. Y todo está dividido en 8 micrómetros. Micro es 10 a la menos 6. Así que 10 a la menos 6, 10 a la menos 12, queda 10 a la menos 6. ¿Y cuánto es 2,21? 2,21 por 8,85 por 123 dividido en 8. Queda 300. 300 por 10 a la 6. Bueno, ¿qué tenemos acá? Microfaradio, o sea que esto es faradio. Micro de 10 a la menos 6, o sea que esto sería 300 microfaradios. Y ese sería el valor correcto. No muchos han contestado eso. Tampoco estaba tan fácil. Y el segundo, uy, ¿qué le pasa al mouse? Había que calcular la carga, que era C por B. La carga, simplemente la carga Q, en la capacidad, que ya la tengo, por el voltaje. 300 por 10 a la menos 6 por 24, o sea, 2,4 por 10 a la 4. Entonces esto te queda 10 a la menos 2, y 300 por 2,4, 10 a la menos 6. 300 por 2,4, eso da 720. 720, pero acá hay que corregir. Y estos son coulombs. Entonces 7,2. Ese era el valor. Bueno, muy bien.
No era tan difícil, che. Bien. Bueno, que no sé qué es lo que queda. Ah, bueno, y lo último que nos queda para... Ya en unos minutitos vemos esto, el comportamiento microscópico de un dieléctrico. En realidad, si uno parte del modelo atómico simple, lo sometemos a un campo externo, este campo ejerce una fuerza en un sentido sobre el núcleo y en sentido opuesto sobre los electrones, porque recordemos que el núcleo y el electrón tienen cargas opuestas. Así entonces la posición del núcleo y del centro de distribución de las cargas negativas se desplaza. Hay un momento, digamos, y se polariza. Entonces, ¿cuáles son, cuando un dieléctrico, o sea, un material aislante, es sometido a la acción de un campo eléctrico externo, aparece un momento dipolar, se polarizan. El agua ya lo tiene de por sí, por la distribución de las cargas dentro de la molécula. Aquí podemos ver a la izquierda, ¿no?, un dieléctrico en el cual no tiene ningún campo externo aplicado. Como ven, las cargas positivas y negativas están distribuidas aleatoriamente. Si yo le aplico un campo externo, entonces hay una redistribución molecular una redistribución de las moléculas dentro del dieléctrico debido a que las cargas negativas se sienten atraídas por la parte positiva del campo y viceversa acá. Entonces, al final obtenemos un campo eléctrico, se forma dentro del dieléctrico un campo eléctrico que se opone al otro. Entonces, el campo eléctrico total, después de haber colocado un campo eléctrico externo, el total que se vería desde afuera es la suma vectorial del campo eléctrico inicial menos el campo del dieléctrico. Entonces, en general, en presencia de un campo externo, el dieléctrico se crea un campo interior dentro del dieléctrico que se opone al campo externo y hay una disminución del campo total. Recuerden que son vectores. Bueno, aquí hay un ejercicio, se los voy a dejar para que lo vean ustedes cuando suba esto al aula virtual, porque ya no tenemos tiempo, digamos, ya son y es medio larguito el tema. Pero hay que calcular la capacidad, que ya hemos estado viendo, la carga. La nueva capacidad con el dieléctrico, etcétera, ¿no? Todos estos datos todos estos cálculos los pueden hacer más tranquilos ustedes en su casa. De todas maneras, está la solución, está la respuesta. Así que véanlo en función de lo que ya hemos visto y creo que con eso terminaría. No sé si tienen alguna pregunta y si no, daría por terminada la clase. Yo les subo este video y también les voy a subir el PDF de esto al aula virtual para ustedes. ¿Les queda alguna preguntita? Por mi parte no, profe. Bueno, algo que no haya quedado claro. Y si no, les doy las buenas tardes y cada uno va a ponerse a hacer lo que desee.
¿Listo entonces? Sí, profe, Ah, ya. ¿cuándo el parcial? No sé cuándo el parcial. Ya me voy a fijar la fecha que hay. Debe estar en el calendario académico los parciales. De todas maneras, van a rendir este, todas las comisiones juntas. No sé cuándo será. Si hay una fecha que fije la facultad y si no se le superpone con ninguna otra, será esa. Y si no, se buscará un día que no interfiera, digamos. Ya voy a averiguar y la clase que viene les contesto. Bueno, listo entonces.